jurídico e institucional. En el día de hoy principalmente cuenta con la presencia de la licenciada Melisa Peña Rodríguez, con quien trataremos interesantísimos temas relativos al cambio climático y el derecho ambiental en la República Dominicana. No se lo pierdan. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Tal y como lo habíamos anunciado, hoy contamos con la presencia de una joven profesional del derecho que tiene varias especialidades, pero que se ha dedicado a una rama muy especial y una rama de una importancia capital, porque aborda una materia que es de interés común, no solo en República Dominicana, sino a nivel global. Se trata de un aspecto que incide, que choca, que tiene que ver con la vida misma, y que se relaciona con una rama también novedosa del derecho, que es el derecho ambiental, pero que ya funciona como una rama independiente, que tiene que ver con el cambio climático. Pues hoy contamos con la presencia de la licenciada Melisa Peña. Con Melisa vamos a abordar este aspecto tan polémico que ha sido abordado en grandes cumbres mundiales. Incluso hace apenas unos años se celebró en París, en Francia, la cumbre del cambio climático, en la que tuvo una participación la República Dominicana y casi el 95% de todos los países a nivel global. Melisa, es un verdadero placer tenerla aquí, principalmente a usted, y sobre todo para que abordemos un tema de tanta actualidad y un tema que tiene presencia permanente a nivel de todos los foros, sobre todo en los foros que tienen que ver con temas tan importantes como es la preservación, conservación y rehabilitación de los recursos naturales, y que obviamente cada día a escala mundial adquiere mayor importancia en la medida en que se manifiestan de manera sistemática en diferentes puntos del mundo cambios que antes no eran experimentados. Y todo viene a coincidir, o todo se le viene a atribuir al cambio climático. ¿En qué consiste el cambio climático? Primero que todo, muchísimas gracias. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Es un tema que para mí se ha vuelto un poco pasional por todas esas incidencias que usted mismo acaba de mencionar. El cambio climático, como noción en sí, es el cambio en los patrones meteorológicos en un periodo de tiempo prolongado. Para lo que nos concierne realmente, es el cambio de esos patrones que se ve acelerado por la influencia de actividades humanas. En otras palabras, como eso en consecuencia aumenta la temperatura global del mundo, aumenta la temperatura global por la emisión y concentración de unos gases contaminantes, como por ejemplo el dióxido de carbono, que nacen a través de la actividad humana, y todo esto inicia desde que comienza la revolución industrial. El tema del cambio climático ha tenido hoy día, no como noción, sino como problemática, mucha incidencia a nivel mundial, porque estamos hablando de cómo estos impactos, hablo de sequía,
hablo de inundaciones, hablo de elevaciones del mar o brote de enfermedades, tiene influencia directa en muchos sectores importantes de la sociedad a nivel mundial. Y esto como consecuencia implica crisis y conflicto. Y esto se agrava en la medida de que las proyecciones apuntan a que estos impactos se tornarán más disruptivos en los sectores y por ende, en esa misma medida, aumentarán más los conflictos y aumentarán más las crisis si no se empiezan a tomar medidas como las que ya hace unos años se han venido tomando. Licenciada Peña, entonces en esa relación del hombre con el medio ambiente, ¿no? Y usted señalaba como un punto importante la revolución industrial. Y digamos que el desarrollo, nada es gratuito. Y entonces el desarrollo que puede haber experimentado la humanidad ha tenido dentro de sus consecuencias el que haya resultado seriamente afectado el medio ambiente, quizás los ríos, cerca de los cuales se construyeron las industrias, o el mismo manejo de los desechos por los seres humanos, o el uso de fertilizantes, o sea, una serie de elementos que de alguna manera han afectado esos patrones que serían los convencionales o los naturales, ¿sí? Dentro de unos márgenes. Eso obviamente evoca desde el punto de vista del derecho a la necesaria regulación, misma que de algún modo puede haber estado presente puntualmente. Pero entonces ya cuando se habla de cambio climático es porque tenemos que reconocer que estamos en un punto crítico. O sea, porque digamos en algún momento debe haber regulación desde siempre o desde hace mucho tiempo acerca de dónde yo puedo instalar una industria o qué debo acreditar para instalarla. Pero es que estamos hablando de que el mundo ha sido impactado de tal manera que requiere una intervención especial. Correcto. La regulación en este sentido inicia con la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, que es la primera que viene a reconocer que existe un problema dentro de lo que ha sido el desarrollo industrial de la humanidad. Viene a reconocer que existe el problema donde se están emitiendo, hay una serie de gases contaminantes, pero se enfoca en unos gases principales, el dióxido de carbono siendo uno, el metano siendo otro, y reconoce que la acumulación genera un efecto invernadero donde, por ejemplo, uno de los efectos principales es cómo se van derritiendo los polos. Y ya la misma distribución del mar no es la misma. Desaparecen áreas, se crean nuevas, por ende comienzan a trasladarse los habitantes, eso puede incurrir en guerra y una serie de cosas. Esta convención fue en el 92 que fue redactada, en el 94 fue que entró en ejecución. Tiene algo también muy importante que viene por primera vez a puntualizar un objetivo particular con relación al cambio climático, que no solamente es la obvia, la de regular las emisiones de gases de efecto invernadero, sino a un nivel que pueda permitir que todos los ecosistemas de manera natural se adapten a lo que es el proceso natural del cambio climático. De modo interesante está el hecho de que esta convención de manera muy sorprendente logró unificar a los estados o sus esfuerzos y obligarlos a comprometerse en pro de la humanidad sin haber suficiente información tecnológica para corroborar esto. O sea que fue realmente el primer paso que se dio, ahí comenzó a delimitarse cuáles eran las responsabilidades de los países desarrollados, los países en desarrollo, por lo cual se hicieron 2 anexos con una lista de países. Y esta lista de países, en primer lugar, una lista respondía a quienes estaban llamados al liderazgo en el cumplimiento de sus obligaciones, y otra lista de países desarrollados que van llamados al financiamiento, al flujo de dinero, para poder responder a esto de manera desinteresada. Esta categorización de los desarrollados y los en desarrollo viene de una premisa muy sencilla. Los países en desarrollo se consideran los más industrializados y cuando correlacionamos eso
con el cambio climático, podemos deducir que los países en desarrollo, es decir, industrializados, tienen mayor responsabilidad de los impactos del cambio climático que estamos viviendo hoy día. Y ahí comienza a generarse, a modo macro, como convención, las estipulaciones de las problemáticas y las obligaciones a modo general y el objetivo que se quiere alcanzar a modo global. Licenciada Peña, nos inquieta lo siguiente. Si el cambio climático tiene que ver con las acciones y los comportamientos de los seres humanos, su interrelación con los diferentes ecosistemas, con los recursos naturales, no necesariamente estaríamos hablando de una industrialización. Podemos hablar de que las actividades cotidianas del hombre simple, del hombre de campo, pueden influir e influyen directamente en el cambio climático de una u otra manera, pero siempre teniendo claro que la industrialización maximiza o potencializa ese impacto sobre la naturaleza. Si bien podemos hablar de que el enfrentamiento entre las regulaciones medioambientales y las industrias y las grandes empresas que generan mayor contaminación y mayor impacto pueden afectar la libertad de empresa, en principio hay una contraposición entre la obligación de preservar la naturaleza y la libertad de empresa correspondiente a las industrias que desarrollan X o Y actividad. También hay una libertad natural del hombre a desarrollarse en su ecosistema, en su medio ambiente, en su hábitat. Y evidentemente estas regulaciones podrían también impactar esa vida cotidiana del hombre común, no necesariamente de las empresas. Teniendo esto como los dos extremos dentro de la recta donde se desarrolla la regulación medioambiental, me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido la respuesta normativa, legal, que ha dado el Estado Dominicano ante esta situación? Digamos, ¿cuál ha sido la regulación marco que ha impuesto la República Dominicana, tanto desde el extremo de la industrialización hasta el extremo de la vida cotidiana, para el desarrollo de la actividad humana, de la actividad comercial, de la actividad industrial, y dar respuesta al uso debido, al uso eficiente de los recursos naturales? Tenemos que partir primero de que estamos en una etapa como país donde el tema de cambio climático y la implementación de acciones y políticas públicas que respondan a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático es nuevo. Tenemos una estructura inicial y una serie de proyectos de ley que se encuentran en Congreso que están trabajándose, que van a responder no solamente a la convivencia del hombre del día a día, pero a muchos ejes del desarrollo sostenible. Tenemos para iniciar, obviamente, la Constitución, que en la 194 reconoce el uso sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Tenemos, obviamente, la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el decreto que crea el Consejo Nacional de Cambio Climático, y tenemos una ley de estrategia de desarrollo nacional de la Agenda 2030. Se relaciona con la Agenda 2030, que es un instrumento internacional para los mismos fines. Esta ley de estrategia de desarrollo lo que viene a traer es una visión macro con ejes estratégicos para afrontar muchos temas de desarrollo sostenible. Y en su eje número 4 hace su puntualización sobre el uso sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Ya a partir de eso existen otras políticas, pero ya a niveles de planes, para poder crear la estructura que va a permitir crear leyes que respondan a las necesidades y a estos cambios de consumo, de producción, de creación de leyes, de proyectos, porque como bien dije en un principio, estamos hablando de un tema que va a incidir en la estructura completa de una nación. De manera inicial, todavía estamos hablando de planes. Tenemos un plan nacional de adaptación, donde básicamente en la creación de cualquier política o de estrategia debe incluirse la consideración del concepto de adaptación. Para que tenga un mayor conocimiento, la adaptación aborda el tema de cubrir las necesidades que tiene un país para hacerse resiliente a los impactos del cambio climático. Tenemos un plan económicos compatible con el cambio climático,
Esto es un plan que se trabajó de la mano con la cooperación alemana, que ayudó a identificar sectores que inciden más en la emisión de gases de efecto invernadero, que a modo de conocimiento se identificaron como dos de los principales, el sector transporte y el sector energía, que ambos aportan un 62% de las emisiones. Tenemos otro plan, el plan para el desarrollo de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Ese se trabajó junto con Japón para estructurar los mecanismos y herramientas para poder implementar y ejecutar proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Que bien dicho sea de paso, tenemos 14 registrados ante las Naciones Unidas y 5 proyectos en proceso de validación para poderse registrar. Existen un sinnúmero más de planes, pero a lo que me refiero es que ahora mismo no existe todavía leyes que puedan influir directamente todavía en el día a día del ser humano, como todavía no influyen en las industrias a nivel nacional. Pero sí existe ya un fundamento para comenzar a estructurar estas normativas que deben responder a los parámetros internacionales. Estamos hablando del Acuerdo de París, que si bien ya se adoptó durante la conferencia de las partes en París, todavía estamos trabajando en las reglas de implementación. Y hasta tanto estas no estén bien definidas, habrán situaciones que no van a poder ser ejecutables. Por ejemplo, el Acuerdo de París, el corazón, el documento que le da vida al Acuerdo de París en todas las naciones, se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas. Es el documento que antes de ratificarse el Acuerdo de París eran intencionales, una vez ratificados ya son de hecho. Cada país de manera voluntaria dice cuál es el año base bajo el cual va a comenzar a calcular sus inventarios de gases, cuáles son las metas que va a alcanzar dadas sus circunstancias y en base a una serie de elementos que componen el Acuerdo de París, como los elementos de mitigación, los elementos de adaptación, qué necesidad de financiamiento, qué necesidad de tecnología, de capacidad de construcción de capacidades, entre otros. Y ya en base a eso, cada nación se ve en la responsabilidad de poder responder a lo que voluntariamente se comprometió dentro de los parámetros de las reglas de implementación que todavía están siendo negociadas. Ahora, ese documento no tiene una estandarización todavía. Y todavía eso se está organizando y se está negociando los elementos y el procedimiento que debe responder a un estándar, pero a la vez se ve en un conflicto de que estamos en un ambiente donde no hay igualdad por términos de países desarrollados, países en desarrollo, por términos de vulnerabilidad, por términos de flexibilidad necesaria para los países que están en desarrollo, entre otros. La intención es que sí se desarrollen ese tipo de normativas a nivel nacional que obliguen al ciudadano de alguna manera u otra a hacerse responsable, no solamente a nivel industrial, sino del día a día. Por ejemplo, hay un proyecto llevado a cabo por la presidencia que se llama Dominicana Limpia. Ellos llevan un proyecto donde planifican deshacerse de los vertederos informales, pero a la vez van a hacer una gestión de residuos sólidos. Pero eso empieza en el hogar. ¿Con qué? Con la clasificación de esos, o sea, de los plásticos, o sea, de los materiales consumibles, para después poder reciclarlo y darle un uso sostenible. Digamos, la separación de los desechos. Correcto. Lo cual implica que este plan del gobierno, de la presidencia, tiene que ir acompañado de un proceso educativo, de un cambio de cultura, de un acompañamiento de los municipios, de un acompañamiento, digamos, de otras instituciones. Un plan de acción estratégico. El Ministerio de Medio Ambiente. Entonces estamos hablando de un plan integral. Correcto. Que permearía todo el sistema y que evidentemente sería una de las respuestas, digamos, una de las líneas de acción que nos van a requerir los organismos internacionales. Correcto. La ejecución del Acuerdo de París. De acuerdo, sí, es exactamente eso mismo. Pero para que vea cómo las cosas se correlacionan, ese proyecto viene de la presidencia y al mismo tiempo es un proyecto
que somos un país piloto que se viene a implementar y somos el primer país de habla hispana donde se implementa, que se trabaja con el Ministerio de Educación, que es el UNCC Learn. Y ya sí se encarga y enriquece el plan de Dominicana Limpia y cualquier otro proyecto que se vaya a implementar, donde se comparte el conocimiento con la sociedad. Tenemos alrededor de 4.200 profesores ya que se han entrenado en la conversación, y el tema de cambio climático se ha integrado en la planilla curricular pública a nivel básico y medio. Entonces, vuelvo y reitero, es un trabajo holístico. Debe venir de todos los ministerios, proyectos de cada ministerio, proyectos que vienen del Consejo Nacional de Cambio Climático, pero el Consejo Nacional es que va a coordinar que todos estos planes y proyectos se unifiquen, se correlacionen y no se dupliquen los esfuerzos. Entonces, si está en una etapa tan incipiente, digamos, de ahí quizás la importancia de que los países cuenten con, llamémosle, como promotores de crear conciencia acerca del impacto del cambio climático y de las necesidades de reaccionar frente a eso. Pero aún así hay algunos instrumentos, ¿no? Ya que son esas convenciones, ¿no? Se han fijado metas temporales de pasar de esta etapa incipiente a una etapa donde ya estén en marcha algunas obligaciones más. A nivel internacional hay metas. Estas metas van a verse afectadas siempre con el mismo proceso. Los procesos en derecho internacional suelen a veces ser muy lentos, como en otro momento pueden ser muy expeditos. Por ejemplo, el Acuerdo de París históricamente se ratificó en un tiempo de 7 meses. ¿Quién ha visto eso? Se firmó en abril del 2016, ya para noviembre del 2016 estaba lo suficientemente ratificado para entrar en ejecución. Eso no se ha visto. Sin embargo, dentro ya de las mismas negociaciones, un proceso con relación a un tema en particular puede verse afectado por temas o políticos, o temas de estructura técnica, o temas de simplemente desacuerdo entre los estados por un elemento en particular que a veces se ve muy dificultoso llevar a cabo y más adelante. Nosotros, que somos la voz a través de la OSIS, un organismo de una coalición de países para negociaciones, nosotros en el ámbito internacional velamos por el término de vulnerabilidad, que se mantenga real y latente, que existen países, a pesar de todo, que van a verse muchísimo más afectados de manera más inmediata que los países desarrollados, que son los países de los pequeños estados insulares. Esos plazos, aunque son ciertos a nivel internacional, siempre se van a ver afectados. A nivel nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene una fecha al 2030. Se trabajó en el 2012 un programa en los 20 años para llegar a un nivel que nos permita comenzar a implementar leyes. Como bien dije, hay una serie de leyes que ya están en Congreso y se siguen trabajando otras, alrededor como de 5 de 6. La de ordenamiento territorial, la de manejo de residuos sólidos, la ley de agua, entre otros. Bien, vamos a aprovechar, Melissa, para hacer una primera pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la licenciada Melissa Peña. Bien, Melissa, la verdad es un tema incómodo, el tema del cambio climático, porque hemos visto que los principales emisores de dióxido de carbono, los países, obviamente que son los países más industrializados y los países que poseen hoy día el mayor desarrollo a escala mundial, como es el caso paradigmático de los Estados Unidos y el caso
de la República Popular China. Muchas veces se resisten, incluso se han visto los conflictos que se han presentado principalmente en la Convención de París, donde Estados Unidos hizo una gran oposición y obviamente esto se vio acrecentado después de la asunción al poder del presidente Donald Trump, que se resiste a creer que el cambio climático que se está produciendo a escala global tiene una relación directamente proporcional con las emisiones de dióxido de carbono que producen fundamentalmente las grandes potencias encabezadas por los Estados Unidos. De manera que hay una resistencia de estos países a suscribir y sobre todo a implementar los acuerdos a que se llegan en las cumbres. Había una cierta conciencia en la administración pasada de Barack Obama que sí tenía más o menos asimilaba los cambios que había que producir para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Tú lo decías al principio de tu intervención que una de las principales fuentes de emisión de estos gases tóxicos, vamos a decir, son la industria automovilística, o sea, la gran circulación a escala mundial de los vehículos, del transporte, y también las plantas que se dedican a la producción de energía. En muchas partes del mundo, sobre todo en Europa, se han asumido con mucha responsabilidad el sustituir esta fuente de energía por fuente productora de energía renovable. Estamos hablando de energía solar, estamos hablando de energía eólica e incluso otros están hablando de energía geotérmica y otra fuente de energía que se está siguiendo con mucha asiduidad es la que se produce a través de las olas del mar. Todas son fuentes de energía renovable, pero la que ha tomado mayor impulso, por lo menos en Europa, y en el caso específico de Alemania, que es uno de los países que más ha avanzado en este sentido, ya se calcula que alrededor del 25% de la energía que se produce viene de fuentes de energía renovable. Entonces, la verdad que Alemania ha avanzado bastante y hay otros países, incluso en España, también se han hecho grandes esfuerzos, sobre todo en la energía solar y la eólica. Eso uno lo puede constatar si uno va a España, cuando ve los molinos y eso de producción de energía eólica, que también España ha hecho un gran esfuerzo. En fin, la Comunidad Económica Europea ha encaminado grandes esfuerzos, pero todavía los dos grandes emisores, si se quiere, que es el caso de Estados Unidos y el caso de China, se resisten y obviamente esto tiene un impacto, si se quiere, retardador de lo que pudieran ser la implementación de esos acuerdos que son fundamentales para la supervivencia misma de la humanidad, porque de seguir como vamos y que se sigan produciendo estos grandes desastres naturales que tenderán a incrementarse en la medida en que nos reduzcamos esas emisiones de gases, la humanidad puede, y sobre todo el planeta, llegará un momento que puede colapsar y obviamente colapsaría la humanidad. ¿En qué medida los demás países que sí ya tienen una conciencia pueden incidir sobre todo para que se produzca un cambio de actitud de aquellos países que se resisten al cumplimiento de los acuerdos que se producen sobre todo
los últimos acuerdos que se produjeron en la cumbre de París? En ese caso, la respuesta no es tan inspiradora como quizás los deseemos. En el ambiente de las negociaciones, cuando estamos hablando, independientemente de que hablemos de un derecho muy humanitario como el medioambiental y el derecho al cambio climático, que básicamente es un derecho desinteresado, hablar con potencias como es Estados Unidos y hablar con potencias como es China a veces se encuentra dificultoso. Sin embargo, lo que se hace es que se unifican las voces en grupos de negociaciones para llevar a cabo posiciones o estrategias de negociaciones que puedan sopesarse frente a una potencia como Estados Unidos y China. En el caso de nosotros, República Dominicana, nosotros influenciamos en ese tipo de negociaciones, formando parte de dos coaliciones muy importantes. Uno es el de los pequeños estados insulares, que tienen como elemento en común no solamente el desarrollo sostenible, sino el concepto de vulnerabilidad. Y el otro grupo es el G77 y China, que realmente es un grupo de países en desarrollo que tienen intereses comunes en cuanto a desarrollo económico. Y aunque el G77 se manifiesta en otros temas, en temas de las Naciones Unidas, sí tiene como algo prioritario lo del cambio climático. Entonces, en cuanto a cómo funciona dentro de las negociaciones, bueno, se toma una posición, se ve en qué situación nos vemos frente a una potencia, se crea una estrategia que dentro de las coaliciones, al ser un total o de 44 países, o el G77 y China, que son 78 países, ya a la hora de asumir y adoptar decisiones, como deben ser de manera unánime, a veces se pone pie firme con relación a algo de manera tal que esas potencias cedan a esas responsabilidades y poder balancear un poco esos intereses por intereses económicos y de poder geopolítico que puedan existir dentro de las negociaciones, independientemente de lo desinteresado que debería ser la conversación. Tú hacías alusión, Melissa, a una estructura local. Hay una Comisión Nacional para el Cambio Climático, ¿no? Y nos gustaría saber cómo opera esa comisión, cuáles son sus principales tareas, cuál es el marco normativo. La Comisión Nacional fue creada mediante decreto. Ellos sí desarrollaron un plan de estrategia de cambio climático donde se trazaron todos sus objetivos, prioridades y planes de ejecución dentro de los próximos 20 años. Y ellos funcionan como ente coordinador, no solamente de lo internacional o a la nacional para la implementación, tienen un equipo técnico que es el que forma, la delegación dominicana tiene una parte técnica y una parte ministerial. La parte técnica en cambio climático la conforma el Consejo Nacional de Cambio Climático, con su director de delegación y jóvenes que trabajan todos los temas, dividido en los ejes principales: mitigación, adaptación, creación de capacidades y los demás. Ya 2 veces al año, 3 veces al año de manera internacional se llevan a cabo unas negociaciones, tanto de los cuerpos subsidiarios de la Conferencia de las Partes o de la Conferencia de las Partes. Se trasladan esos equipos técnicos, negocian y estructuran. Ya la parte ministerial sea tanto del Ministerio de Medio Ambiente como cualquier otro ministerio que entienda que tiene una necesidad de asistir, sea para la implementación de un proyecto, para recaudar fondos para la implementación de un proyecto, forma parte de esa delegación, se traslada y lleva a cabo sus negociaciones para tales fines. Ahora, de manera interna, ya el Consejo Nacional lo que se encarga es de, ahora mismo realmente, de desarrollar muchos planes y estrategias de colaboración internacional, de incentivación, de concientización, de creaciones de políticas, de creaciones de planes de desarrollo, para poder comenzar ya a estructurar esas leyes y esos, como la ley del agua, como la ley de ordenamiento territorial, que son necesarios para el desarrollo. Todo es muy inicial. El Consejo Nacional se creó en el 2008 y ya 10 años después hemos visto frutos. Se han llevado a cabo una serie de proyectos. Hay unos proyectos en particular y hay uno que se está implementando ahora que lo lleva a cabo con la cooperación alemana, que se llama el proyecto SAC.
Es un proyecto que cabe dentro de lo que son las acciones de mitigación apropiadas. Esto fue un concepto que se creó para que los países en desarrollo, como nosotros, podamos aportar a la disminución de estos gases de efecto invernadero, pero que responda a nuestra realidad. No somos un país desarrollado, que tenemos ni los recursos ni los mismos intereses. Y estos planes, que pueden ser en regulaciones, en proyectos o en programas, responden a una necesidad de la nación. Usualmente se enfoca en algún sector. El proyecto SAC se enfoca en el sector industria, específicamente en cuanto al cemento, para tomar los residuos sólidos de ese proceso del cemento y convertirlo en gas, en combustible renovable. El proyecto tiene implementación ya alrededor de unos años, y a raíz de ese proyecto fue que comenzó a trabajarse la ley de manejo de residuos sólidos, que incluye una noción muy interesante que se llama el principio de la responsabilidad extendida del productor y del importador. Es decir, su responsabilidad extendida de llevar ese producto a su destino final, que es de un ciclo renovable y sostenible. A propósito de la situación nacional, vemos que el Acuerdo de París es un acuerdo que de forma expedita se ratificó en la mayoría de las naciones que lo suscribieron, y ahora estamos, por lo que hablamos detrás de cámara, fuera del aire, en un proceso, digamos, de implementación. Estamos en las negociaciones para poder implementar a través de distintas resoluciones o, digamos, los planes de ejecución ese acuerdo marco. Bien, sin embargo, eso se tomará el tiempo que se tome, posiblemente años, hasta que todos los países se puedan poner de acuerdo, y nosotros debemos de ir haciendo nuestro trabajo a nivel local, más allá de las obligaciones del acuerdo, por la propia responsabilidad que tiene el Estado y tenemos cada uno de los ciudadanos de preservar nuestro medio ambiente. Bien, en el año 2007 me parece que se aprobó una ley de incentivo a las energías renovables. Creo que nuestra ley general de medio ambiente es del año 2000, es del año 2000, una ley joven, tiene 18 años apenas. Y la fecha de estas leyes la traigo a colación por lo siguiente. Si bien es cierto que países como el nuestro, que son países pequeños, en vías de desarrollo, quizá tienen una menor responsabilidad frente a estos temas por no generar tanto impacto al medio ambiente desde una perspectiva global, como lo harían países mucho más grandes, industrializados y, digamos, con una capacidad más potente de afectar el medio ambiente. No menos cierto es que esos países con mayor responsabilidad y mayor industrialización tienen muy posiblemente mayores oportunidades de colaborar desde estas energías renovables, en el sentido de que tienen mayor territorio, mejores tecnologías, digamos una diversidad más amplia de ecosistemas que permiten generar otro tipo de energía. Nosotros tenemos, y al igual que nosotros, muchos otros países que si bien no son insulares, en su territorio continental no tienen tantas bondades, tanta amplitud de terreno para poder desarrollar estas energías renovables. Nos vemos en la siguiente situación. Las energías fotovoltaica, eólica, hidráulica, digamos, de biomasa, que son energías que están incentivadas por la ley, en mayor o menor medida, todas han tratado de desarrollarse aquí en la República Dominicana. Un poco más, un poco menos. La Comisión Nacional de Energía en los últimos 10, 12 años ha hecho una gran labor en este sentido, ha dado concesiones muy importantes para incentivar y para desarrollar estos proyectos. Sin embargo, el volumen de energía que se puede crear a partir de aquí no es tanto. Y así como con las energías renovables, hay muchas otras cosas que no nos permiten a nosotros todavía como país dar una respuesta eficaz a la problemática del cambio climático. Si bien dentro del ojo global nosotros no somos tan responsables, dentro de nuestro propio perímetro, dentro de nuestra propia burbuja nacional,
nosotros tenemos una labor muy importante y un camino muy largo por recorrer. En ese sentido, licenciada, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la situación actual de la República Dominicana, no solamente desde la Ley General de Medio Ambiente y la Ley de Incentivo a la Energía Renovable, en términos generales, jurídicamente hablando? Bien, hablamos al principio con una pregunta que le hicimos sobre los proyectos que hay y sobre los planes que hay, pero actualmente, no sobre lo que se va a hacer. Estamos nosotros, ya que usted ha trabajado tanto con el Acuerdo de París y las negociaciones, ¿estamos nosotros más o menos a la altura de lo que se le está pidiendo a los países de nuestra categoría, de nuestro nivel de responsabilidad? ¿O la República Dominicana se encuentra, utilizando el término que Ramón empleó más temprano, en una situación crítica frente a las obligaciones que posteriormente tendremos que asumir? Dentro de los países de nuestra categoría nos encontramos muy a la par con las responsabilidades que debemos cumplir. Pero reafirmo lo que dije anteriormente. Al ser un proceso que tiene una afectación tan holística, tan transversal en tantos sectores, el proceso es lento de adaptación. Porque no solamente a nivel jurídico, estamos hablando que aquí hace falta hasta niveles de conciencia, niveles de educación, de creación de capacidades. De nada hace invertir en un proyecto cuando no hay capacidad para mantener ese proyecto, no en términos económicos, en términos de capital humano. Y todo eso implica inversiones. Y esas inversiones se van consiguiendo poco a poco con apoyo internacional. Y de esa manera es que se ha podido trabajar e invertir en algunos proyectos. Pero la responsabilidad, como bien dice, no nada más viene hasta del sector público, el sector privado tiene su responsabilidad. Y podemos ver, probablemente se hayan dado cuenta, cómo ahora viene una nueva generación de empresarios con miras a un desarrollo sostenible, porque el cambio viene. Ya no es una pregunta de si viene o no viene, sino qué tan rápido va a suceder, porque el cambio es obligatorio, la misma naturaleza te lo pide y no responde, y la misma economía va a tener que responder a eso. En cuanto a cómo deberíamos estar, pudiéramos estar mejor. Existen otros países de nuestro nivel que tienen una estructura gubernamental mucho más fuerte en tema de cambio climático, pero por sus propias realidades. Quizá en un tema de adaptación, porque tienen mayores impactos de fenómenos naturales, por el tamaño de su territorio, y lo sienten más por el nivel de estructura que tienen. Entonces tienen, por un lado, un desarrollo, pero por el otro todavía tienen deficiencias. ¿Qué pasa con los países de nuestro nivel, que son los países en vías de desarrollo y con un nivel de vulnerabilidad, pero principalmente que es insular? La prioridad, la responsabilidad debe ir al mismo tiempo que las prioridades que tenemos. Porque al tener, en términos de desarrollo, deficiencias, no podemos ahora asumir unos compromisos cuando ni los compromisos base, antes de hablar de cambio climático, no eran posibles ser asumidos. Entonces estamos hablando de una doble transición, de llegar a la par, lo suficiente como para poder asumir estas nuevas reglamentaciones, pero al mismo tiempo cambiando a un nuevo tipo de estructura, una nueva forma de creación de leyes, una nueva visión, nuevo comportamiento, una reestructuración completa de la sociedad, desde internacional, desde lo jurídico, de lo social, desde lo económico, de concientización. Es un trabajo arduo, pero desde mi opinión personal, la República Dominicana va muy a la par en comparación a otros países insulares. Perdón, Melissa, una pregunta. Habiendo dicho, y a propósito de que más del 60% de la emisión de gases en la República Dominicana deriva de la producción de energía y del transporte, me obliga esto a preguntar, en el Acuerdo de París y en las negociaciones sobre todo, ¿cuál ha sido la posición de la mayoría de los países con respecto a la utilización de medios de transporte público colectivo, sobre todo en lugares como el nuestro, donde el transporte público todavía es un problema por el tipo de vehículos que se utiliza? Es una preocupación general que, si la manifiesto aquí, es porque no solamente es mía, sino porque estamos viendo que
desde los gobiernos del presidente Leonel Fernández se ha insistido con la importancia del metro como no solamente como un desahogo al congestionamiento, sino como un medio de soporte y de ayuda al propio medio ambiente, a la protección del medio ambiente. El presidente Danilo Medina está a punto de inaugurar ahora el teleférico de Santo Domingo. Y son medios de transporte que, si bien conllevan altos costos para el Estado, definitivamente proyectan una visión de futuro, no solamente para el caos que actualmente es el tránsito de Santo Domingo, sino para la necesaria descongestión que vamos a necesitar para descargar un poco el medio ambiente de las grandes ciudades de la República Dominicana. ¿Se contempla algo en estas negociaciones, en estos documentos sobre los transportes públicos, los medios de transporte masivos? No se contempla como tal dentro de los instrumentos internacionales, pero sí en las conversaciones se promueve como parte de estrategia que debería llevar a cabo cualquier nación. Utilizar medios alternativos de transporte que en sus respectivos niveles siempre van a mitigar contra las emisiones y proteger al medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cambiar a un sistema de transporte ya sería un aporte. Pero para otras naciones que ya tienen un sistema de aporte instalado, sería cambiar ya a un sistema de aporte con un mecanismo de utilización de energía renovable. Eso es otro nivel. Y siempre hay un nivel más y más y más renovable. Eso todo desde la perspectiva que lo veamos. Deberíamos como país tener un sistema de transporte que no solamente responda a las necesidades del ciudadano, pero va a ayudar al medio ambiente. Y cuando hablamos de que el sector transporte es uno de los que consume, no de la producción de vehículos, sino del tránsito de vehículos. Del uso cotidiano. Del uso cotidiano aquí en la República Dominicana, que es mucho. Claro. Es exagerado. Melissa, República Dominicana, tú te referías que es un país insular, ciertamente, y un país insular pequeño, que está compuesto por una isla de 77.000 kilómetros cuadrados, compartida por dos naciones, casi con la misma cantidad de habitantes. República Dominicana, con 10 millones aproximadamente de habitantes, Haití, con 10 millones o más de habitantes. Estamos hablando que 77.000 kilómetros cuadrados están ocupados por más de 20 millones de habitantes. Ahora bien, República Dominicana ocupa 48.600 kilómetros cuadrados de esos 77.000 y 75.000, y Haití ocupa 27.000 y pico kilómetros cuadrados. ¿Qué sucede? Por parte de República Dominicana, en cierta medida, hemos avanzado, no tanto, pero con relación a nuestros vecinos, en lo que tiene que ver con la conservación y preservación de nuestros recursos naturales. Básicamente, la preservación de nuestra foresta, de nuestra capa vegetal, que aunque ha disminuido dramáticamente desde el descubrimiento hasta la fecha, pero comparado con nuestros vecinos, pudiéramos decir que se pudiera considerar una selva, República Dominicana, porque la parte occidental de la isla está prácticamente deforestada, es una especie de desierto. Entonces, acompañado con todo esto, para nosotros significa un gran reto tener unos vecinos que están compitiendo con un desierto y que obviamente los recursos naturales cada día son menos abundantes en la parte que ocupa Haití, y que se produce a diario migración hacia República Dominicana, pero que llegará un momento en que pudiera producirse una estampida por un asunto de sobrevivencia, y eso es legítimo, porque si fuera lo contrario, si fuera viceversa, fuera nosotros los que estuviéramos emigrando hacia Haití.
es un asunto de supervivencia. Entonces, frente a esta situación que nos coloca, obviamente, como país insular en una situación de desventaja, la comisión, las regulaciones que se han creado por el momento, ¿tiene algún tipo de medida de contingencia que contemple y que evalúe la situación real, la posición geopolítica real de República Dominicana con relación a nuestros hermanos haitianos y lo que eso pudiera derivar? Porque está bien, nosotros podemos cumplir, podemos adherirnos a todos los acuerdos y convenciones internacionales que se celebren al respecto, pero ¿y qué nos dejan nuestros hermanos que están aquí pegaditos, que somos mellizos, que yo sé que no cumplen ninguno de estos protocolos, ni acuerdos, ni convenciones? No lo hace, pero debería hacerlo y probablemente lo haga. No lo hace porque no se ha desarrollado suficientemente la legislación para hacerlo. Debería hacerlo porque responde a uno de los impactos del cambio climático, porque en este caso no es por un tema, vamos a alegar, de irresponsabilidad por la República de Haití. Es más bien que pudiera ser un efecto del cambio climático en el sentido de que ya esa sociedad, no por interés, sino por supervivencia, tenga que emigrar y uno debe crear siempre un plan de contingencia para esa posibilidad, porque lo que no es premeditable es lo que va a pasar con el clima. Entonces, va a hacerlo porque confío en que el Consejo Nacional está trabajando para esos fines. No lo ha hecho, pero debería. Bien, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando este y otro tema de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la presencia de la licenciada Melisa Peña. Bueno, pero mira, ha resultado interesante el tema, Melisa. ¿Te crees? Sí, ha resultado muy interesante. Aunque nos llena de preocupación. Sí. Nos llena de preocupación, obviamente, porque... Debería ser motivación e inspiración. Porque se están viendo los resultados del cambio climático. Hemos visto como fenómenos que impactan de manera negativa, como el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño. Y ya en República Dominicana lo estamos sintiendo. Por ejemplo, cuando se producen estas temporadas inesperadas de lluvia, ya tuvimos el año pasado los resultados terribles, sobre todo en la parte norte del país, donde se entró una temporada de lluvia como nunca antes se había conocido en República Dominicana. Ahora mismo se producen lluvias con una frecuencia increíble, pero ojo, en la misma medida que estamos experimentando esto, pudiera ser que en un tiempo no muy lejano nos encontremos con una sequía. Eso es muy correcto. Pues nos podemos encontrar con una sequía que puede, incluso los daños colaterales pueden resultar peores que los daños que provocan las lluvias. Son similares. Ambos afectan muchos sectores, pero particularmente el sector agrícola. Correcto. Y eso estamos hablando de que abastece en cuanto a alimentación la necesita un 80%.
Y en cuanto, por ejemplo, un dato interesante de cómo debería adaptarse la nación a estos cambios de patrones, las estructuras que existen para recolectar la cantidad de agua que hay que suplir a la sociedad responden a unos patrones de lluvia. Cuando esos patrones de lluvias cambian, esas estructuras deben cambiar para responder a eso. Ahora, ¿qué pasa? Llueve una cantidad que no hay suficiente infraestructura para conservarla. Y pasa un tiempo de sequía que lo que se conserva no basta para suplir a la nación. Todo afecta. En sector turismo, muy importante para nosotros. Debemos desarrollar infraestructura que sea más resiliente. En la época ciclónica tuvimos 3 tormentas que recorrieron el mismo trayecto que han recorrido todas las tormentas desde el huracán George. Y fueron las zonas turísticas más importantes las que afectaron. Claro. Entonces ya el trayecto sabemos que es el mismo. Lo que está aumentando es la recurrencia en un solo. En esta temporada tuvimos suerte. ¿Qué le pasó a Puerto Rico? Claro. Y no por uno, los 3. Entonces son cosas que uno debe asumir de manera desinteresada. No se trata se trata de la humanidad, no solamente del dominicano. Uno tiene que verlo desde su perspectiva porque esta es la responsabilidad que nos corresponde. Pero esto es un concepto bien desinteresado, donde nadie tiene prioridad, ni jerarquía, ni mayor ni menor interés. Nos afecta a todos de las mismas maneras, excepto a áreas un poco más vulnerables por concepto de pobreza. Pero esos planes estratégicos tienen como prioridad todos la erradicación de pobreza a nivel mundial. Licenciada, a propósito de responsabilidad, nuestro querido doctor Radamés Jiménez tiene aquí, de la poca bibliografía que hay en materia medioambiental, tiene una publicación que creo que trata sobre los ilícitos penales en materia de medio ambiente en la República Dominicana. Y es un tema muy interesante desde el siguiente punto de vista. Si gran parte de las acciones que se van a tomar y que se han tomado tienen que ver con la preparación, con la educación, con el cambio de cultura, con la concientización que hay que hacer sobre la ciudadanía en general, no menos cierto es que muchas veces el incumplimiento de las normas y de las, digamos, y de la prudencia sobre los aspectos que inciden en el cambio climático, que inciden en los recursos naturales, en el medio ambiente, tienen una causa, digamos, motivada por un interés económico particular. Digamos, hay empresarios, industrias, comercios, personas que voluntariamente, conscientemente, dolosamente, incumplen normas prudenciales o leyes expresas que indican una restricción o una obligación de hacer determinada conducta. La ley dominicana penaliza este tipo de conductas, pero me gustaría saber si en las normas internacionales que ustedes han estado trabajando y negociando se establecen tipos específicos o se insta a los estados a que dicten normas correspondientes a los ilícitos que se cometerían por incumplir las normas medioambientales, y si estas negociaciones van a dar al traste con la penalización de estos ilícitos, porque no es lo mismo que el Estado pueda establecer infracciones administrativas que conlleven multas o determinado tipo de sanción administrativa, a que sean penalizadas y que se aplique el ius puniendi del Estado con, digamos, el castigo máximo, que bien conoce nuestro profesor aquí, penalista, que sería, digamos, alguna pena de prisión, alguna multa. ¿Cómo está tratando la documentación internacional, las negociaciones internacionales, este tema? A nivel internacional no se promueve una penalización. Simplemente no ha llegado a ese punto de la conversación.
principalmente porque en el ámbito internacional no se penaliza como tal. Cuando nos suscribimos al acuerdo que existió anteriormente a este, que era el protocolo de Kioto, ese protocolo sí tenía un marco de cumplimiento que era fuerte y penalizaba a nivel internacional. Una de las razones por las cuales no fue tan eficiente. Y ahora en el Acuerdo de París tiene un marco de cumplimiento menos estricto, que es más a través de influencia, con el marco de transparencia, con el análisis global de los esfuerzos o el diálogo justificatorio, que básicamente es un Estado exponerte frente al incumplimiento de tus responsabilidades en la comunidad jurídica internacional. Ahora, la decisión de si estas nuevas normativas que van a responder a estas normativas internacionales en cambio climático van a incluir una penalización, no, eso queda a discreción nacional. Y Melissa, en todo caso, ¿no pudiera los países que violenten estas normas, no pudieran en cierta medida ser multados, establecer una especie de resarcimiento por el daño que causan, ¿no? Claro y que provocan? Hacerlo. Cuando se suscribió el acuerdo el protocolo de Kioto y se ratificó, este sí tenía una estructura de multa. Una forma era que, por ejemplo, podían suspenderte tu participación en el mercado de carbono y por otro lado podían multarte con incrementar al doble o al triple tu cuota de reducción de emisiones para el próximo periodo. Sin embargo, ese sistema no resultó y por eso resultó ineficiente. No resultó eficiente, había poco de liderazgo, Estados Unidos no ratificó. Los objetivos que se trataron en ese acuerdo eran muy irreales, no había suficiente información científica para corroborar. Y el tema de la responsabilidad y de penalización en el ámbito internacional es muy delicado, porque ¿cómo se va a comprometer un país que uno pudiera deducir como responsable a que firme algo donde está asumiendo la responsabilidad de algo y pueda ser penalizado en este contexto, pero creando un precedente para después ser penalizado en otro? Sí, ciertamente es una lucha del capitalismo voraz, el capitalismo deshumanizado, que lo que le interesa básicamente es la producción de beneficios, generalmente beneficios particulares, y que, tal y como decía ese gran comandante paradigmático de la Revolución Cubana, el capitalismo es una selva, es el hombre en contra del hombre, es el hombre en contra de la humanidad misma. Por eso tiene que venir un sistema mucho mejor, mucho más humano que el capitalismo. Bien, la verdad que ha sido sumamente interesante, Melissa, te felicito. Y en una próxima oportunidad, yo sé que tú vas a seguir profundizando sobre este tema, veo que te apasiona, nos acompañará nueva vez aquí en Principalmente. Lo mantendremos al día y espero poder acompañarlos en una nueva ocasión. Gracias. Gracias.